Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Nos presentamos, Felipe Alma y ella de Carta Política. Ella es Brenda Estefan, es analista internacional y está con nosotros desde México. Nos va a explicar y comentar sobre el conflicto actual entre Rusia y Ucrania. ¿Qué tal, Brenda? Bienvenida. Hola, Alma, muy buenos días. Gusto estar con ustedes, Felipe. Gracias por la invitación. Quería empezar con una pregunta, bueno, más o menos si pudieras explicar a grandes rasgos cuál es el origen del conflicto. Tenemos entendido que empieza con lo que fue la crisis de Crimea de 2014. Si pudieras hacernos una breve reseña, lo más escueto posible, cuáles son las causas del conflicto. De este tema podríamos hablar varias horas, pero bueno, así a grandes rasgos, digamos que el gobierno ucraniano, que es un país que tiene 30 años de ser independiente, o 31, está por cumplir 31, a lo largo de su historia y sobre todo en estos últimos 20 años ha tenido gobiernos prorrusos o pro-occidente. Por su ubicación geográfica, este país cuenta con una parte de población que es más prorrusa y otra que es más pro-Europa. Y eso pues ha llevado al poder a diferentes figuras con ambas visiones. En el 2014 lo que tuvimos fue una serie de eventos. Por un lado, un presidente en su momento, Víctor Yanukovych, que, digamos, boicoteó la propuesta de que Ucrania se sumara a una alianza con la Unión Europea. No que fuera parte de la Unión Europea, pero que tuvieran una alianza. El presidente decide echarlo abajo y se viene una ola de protestas a las calles que son conocidas como Maidan o Euromaidan por la plaza, el nombre de la plaza en la que se dieron, y que terminan generando meses de conflicto y después la salida, el exilio del presidente Yanukovych a Rusia. Y en paralelo de eso, vemos cómo en 2014 se da la anexión de Crimea, a través de la cual, pues básicamente Putin se hace de esta península y después, unos días después, implementa un referéndum que no tiene observadores internacionales ni ningún tipo de transparencia, pero después argumenta que la inmensa mayoría de los habitantes de esta península votaron a favor de la independencia. Todo esto genera un caldo de cultivo que termina también con unas protestas en la región de Donbass, en donde los líderes separatistas apoyados directamente por Rusia pues arman un movimiento y declaran un par de repúblicas populares independientes, Donetsk y Lugansk. Desde 2014 se vive una guerra en esta región, en el Donbass, entre el ejército ucraniano, entre el gobierno ucraniano y las fuerzas separatistas. De manera que Ucrania ya vivía un conflicto armado por los últimos años, pero lo que vimos de manera reciente pues fue la decisión del presidente Putin de apostar en un principio 100,000, más adelante 130,000, llegaron a ser 190,000 efectivos militares en las fronteras ruso-ucranianas como una amenaza para poder obtener concesiones de Occidente que al no ser obtenidas, él las llamaba garantías de seguridad y se llevó a una negociación en enero de este año, en las primeras semanas de enero, y al no obtenerlas, pues él dice que este es el argumento para ir hacia adelante en esta guerra. Mencionar, Felipe, brevemente que yo creo que los elementos que llevan a Putin a esta acción, desde luego es esta visión que él tiene y que ha expresado reiteradamente de que Rusia y Ucrania son un mismo pueblo. Incluso en julio del año pasado publica en el sitio web del Kremlin un documento que se puede leer, está en inglés, en ruso y en ucraniano también, sobre su visión respecto a Ucrania, en la cual él habla de los ucranianos como los pequeños rusos, un término que, por cierto, molesta mucho a los ucranianos, pero habla de que son un mismo pueblo. Entonces, por un lado, esta visión histórica con dos historiografías diferentes entre esta visión del Kremlin y la visión que se tiene en Ucrania. Por otro lado, el tema del balance geopolítico, ¿no?
la OTAN ciertamente a lo largo de los años había agregado a la organización a miembros más cercanos a la frontera rusa, particularmente los del Báltico, y además había enviado unas tropas después de la anexión de Crimea, después del 2014, las famosas tropas de reforzada y avanzada que envió a Letonia, Lituania, Estonia y Polonia. Estas eran pequeñas, de 1.500 efectivos, multinacionales, y se cambiaban cada 6 meses, pero le dieron a Putin el pretexto perfecto para argumentar que la OTAN estaba poniendo bases militares cerca del territorio ruso. Y entonces este es el segundo elemento. Y el tercer elemento, desde luego, pues una intención de Putin de dejar un legado, de marcar la historia de su país y en este ánimo de regresar a Rusia, este lugar en el concierto de las naciones y de ser la gran Rusia. Él ha dicho que la caída de la Unión Soviética fue el peor error geopolítico del siglo pasado. Ha dicho también que solo alguien sin corazón no añoraría a la Unión Soviética y solo alguien sin cabeza querría revivirla. Pero esto habla de su intención de crear una gran Rusia, que por cierto es importante para él en términos de apoyo popular, porque la generación más añosa, aquella que añoraba el imperio ruso, es la generación que más lo apoya, digamos. Entonces, hasta ahí más o menos en lo que lleva al conflicto en el que hoy estamos metidos. Muy bien. Almi, no sé si tienes una pregunta. Sí, que viene también de la mano con lo que veníamos hablando. Entonces, ¿por qué Putin, digamos, no quiere que Ucrania se una a la OTAN? Estábamos hablando también de eso. Bueno, lo que argumenta Putin es que la OTAN pues, es una organización en su visión no de defensa, sino de agresión contra él. Recordemos que cuando cae la Unión Soviética se desbarata el Pacto de Varsovia, pero la OTAN continúa viva. Y entonces él dice que en aquel entonces hubo un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos para que la OTAN no creciera hacia el este. Lo cierto es que no se tiene por escrito ese acuerdo, a pesar de que las autoridades rusas aluden mucho a él en sus explicaciones. No hay reporte escrito, incluso la gente que se ha dedicado a estudiar este periodo de la historia de manera puntual, con los apuntes de los dirigentes, no ha encontrado nada en ese sentido. Y bueno, él argumenta que se está violando este acuerdo y que por otro lado pone en riesgo la seguridad de su país. En una visión realista de las relaciones internacionales, Rusia no deja de ser el segundo mayor poder militar en el planeta y un poder nuclear, y básicamente lo que está diciendo es: necesito mi espacio vital o mi zona de influencia para asegurar mi espacio, para tener seguridad de mi territorio. Ese es el argumento, digamos, principal de por qué no quiere que se una a la OTAN, este país que hace una frontera importante con Rusia. Claro, entendible eso y entendible que eso pueda también ser uno de los argumentos para la invasión. Y en este escenario tenemos un tercer actor destacable que es Bielorrusia, que intervino del lado ruso. ¿Por qué Bielorrusia se une militarmente al conflicto? ¿Qué beneficio le trae aliarse con Vladimir Putin? Es un tema de personas. El presidente ruso Lukashenko ha estado en el poder, si no mal recuerdo, tendrá 15 años. Y el tema es que en la elección de el 2020 es una elección muy cuestionada, la población sale a las calles, se habla de que hubo un fraude, y ahí recibe un apoyo sólido de parte de Rusia para el control de estas protestas, y básicamente le debe un favor Lukashenko a Putin. Y a partir de justamente de ese apoyo que le da en la elección, se fortalece este eje, esta relación entre Minsk y Moscú, que lleva pues a lo que hemos visto ya, los ejercicios militares conjuntos que se hacen año con año, pero que en esta edición fueron mucho más de una mayor amplitud, digamos, de lo que se había visto en otras ediciones, pero además llevan a que el día de ayer
el 27 de febrero, el domingo, se haya echado a andar un referéndum en Bielorrusia, por el cual se cambia la constitución o se aprueba cambiar la constitución, y uno de los temas que incluye el referéndum es que Bielorrusia dejará de ser un estado no nuclear. Esto preocupa a la comunidad internacional porque desde luego le da carta verde a Vladimir Putin para trasladar armamento nuclear de manera, digamos, legal a territorio bielorruso. El inicio de los ataques a Ucrania, vimos desde luego ataques desde el territorio bielorruso, pero además se sabe de información de inteligencia de los últimos días que el ejército bielorruso estaría uniéndose al ejército ruso en los próximos días de manera ya activa en el combate. No son muchos elementos, se habla de que son alrededor de 17, 18 mil efectivos, pero no deja de ser un tema de la posición de este país que geográficamente es crucial porque además hace frontera con Polonia, Letonia y Lituania. Entonces es también un colchón, digamos, entre la zona de influencia rusa y Occidente. Bien, en este sentido también mencionamos la OTAN anteriormente y te queríamos preguntar por qué esta no interfiere militarmente en la guerra. La OTAN tiene dentro de su dentro de su acta, digamos, su razón de ser, en el artículo número 5, un estatuto de la seguridad colectiva, en donde si uno de los miembros de la OTAN es atacado, los demás responden de manera colectiva. Entonces, el argumento que da la OTAN es: no vamos a intervenir militarmente de manera directa porque esta organización se crea para eso, pero es para los miembros de la OTAN y Ucrania no es miembro de la OTAN. Ahora, eso es la OTAN, pero ¿por qué no intervienen de manera directa Estados Unidos, Francia, Reino Unido, digamos, apoyando militarmente a Ucrania? Bueno, el tema es que cuando estamos hablando de potencias nucleares, el temor es que un enfrentamiento directo escale a niveles, pues que prácticamente acaben con el mundo. Entonces, este temor a que se desate una guerra en términos nucleares ha hecho que Estados Unidos y Occidente prefieran no entrar de manera directa a la guerra, pero desde luego esto tiene la desgracia de que básicamente se está sacrificando Ucrania. Bueno, sí, y ya que mencionás la cuestión de la guerra nuclear, sería interesante saber, ¿hay posibilidades de que se dé una guerra de este tipo, de que terminemos en un conflicto en términos nucleares, de algo como una tercera guerra mundial? Bueno, la prensa el día de hoy retoma esta instrucción de Putin, bueno, desde ayer, en el sentido de que ponen alerta, ¿no?, a las armas nucleares. En realidad, pues estas viven en alerta y me parece que sobre todo es una declaración de amenaza nuclear al mundo occidental. Esto no es nuevo. En rueda de prensa con Macron en el Kremlin hace un par de semanas, cuando Macron lo visitó ahí, le preguntan a Putin pues, que si está claro que un enfrentamiento podría ser pésimo para los dos lados, y él dice: ciertamente tengo claridad de que la unión de las capacidades militares de la OTAN es mucho mayor que la rusa, pero no hay que olvidar que Rusia es una potencia nuclear. Entonces ya traía este tema de que ellos son una potencia nuclear, de que ellos pueden hacer valer esa carta. Lo vuelve a sacar cuando anuncia la invasión de Ucrania. Dice que Ucrania está preparando o que podría armar armas nucleares con el apoyo de Occidente. Después el tema de Bielorrusia el día de ayer, ¿no?, de este referéndum que declara no nuclear a Bielorrusia. Entonces ya había varias señales de que el conflicto podría ir en esa dirección. Parece que las cosas no han salido como el ejército ruso las tenía planeadas. Se habla mucho de que Rusia quería una guerra rápida de 24 a 48 horas para tomar el poder en Kiev. La resistencia ucraniana ha sido sólida, con toda obviamente la
discrepancia en capacidad militar y la simetría en número de efectivos y en armamento, pero a pesar de ello ha logrado evitar que Kiev sea tomado por Rusia de manera inmediata, y esto ha hecho que Putin se sienta muy desesperado y que recurra también a este tipo de amenazas. ¿Hay que tomarlo en serio o no? Yo creo que sí. Yo creo que no sabemos hasta dónde está dispuesto a llegar Putin. Prueba de ello es lo que estamos viendo, que hace algunas semanas o meses sería impensable que los analistas habláramos de qué iba a suceder, y ahora pues es una realidad. Entonces yo creo que sí se le tiene que tomar en serio. Hay quien dice no, porque no va a querer destruir el país que quiere acaparar, digamos. En realidad pues ya lo está destruyendo. Las imágenes de las últimas horas en Kharkiv, sobre todo, son tremendas, y pues prueba de que no le importa eso. Quien diga, no, es que no lo va a hacer por su imagen, bueno, la imagen le importa cero, ya está clarísimo. Quien diga que Rusia tiene capacidad aérea para acabar con las principales ciudades ucranianas, que no es necesario usar la nuclear, es probable que sea cierto, pero yo creo que el tema del uso de algún arma nuclear es básicamente un mensaje a Occidente. Puede ser un mensaje a Occidente: estoy dispuesto a hacer esto, envío un arma nuclear y te voy informando que estoy dispuesto a hacer esto. Entonces, realmente una espiral muy peligrosa la que estamos viviendo. De cara a esto también, Brenda, te queríamos preguntar, porque hace unos días se impusieron sanciones duras hacia Rusia. ¿Cómo Putin se preparó con respecto a estas medidas? No cabe duda que Vladimir Putin sabía que estas sanciones venían, no solamente porque Estados Unidos ha hecho de las sanciones su arma de preferencia en los últimos años, sino porque también en 2014 le fueron impuestas sanciones a Rusia tras la anexión de Crimea. Entonces era previsible que sucedería. En las últimas semanas se lo reiteraron los líderes de Occidente, y Putin a lo largo de los años se fue preparando para un escenario como este, creó un sistema alterno al SWIFT. Evidentemente no tiene la conectividad que tiene el sistema de transferencias bancarias SWIFT. Es un sistema nacional que ya está conectado con el sistema iraní y con el sistema chino, pero que de alguna manera, más allá de que obviamente la desconexión de SWIFT hace que no pueda hacer transacciones con Occidente, los bancos rusos, pero sí por lo menos le permite la continuidad del sistema económico nacional en tanto esto continúe. Y también creó un sistema de medios de pagos. En 2014 un par de bancos fueron desconectados de Visa y Mastercard, y entonces Putin crea este sistema de pagos llamado MIR, y que al principio los rusos no querían, eran un poco reticentes, no le hacen mucho caso a estas tarjetas, pero después el gobierno empezó a dar los apoyos a través de ellas, y hoy la mayoría de los rusos tienen una de ellas. Adicionalmente, hay que ver el tema del fortalecimiento del sistema agroalimentario y agrícola. En 2014, cuando se imponen las primeras sanciones, Rusia cierra la importación de todo tipo de alimentos, digamos, de la Unión Europea y de Estados Unidos, a pesar de que un tercio de los alimentos que entonces consumía Rusia eran de importación. Pero lo cierra, y esto obliga a un rápido desarrollo del sector agroalimentario y del sector agrícola ruso. Este discurso de relocalización, de consumamos lo local, consumamos lo nacional, lo tiene mucho antes que Estados Unidos, mucho antes que el Buy American estadounidense. Él comenzó desde el 2014 con este mensaje, y desde entonces se promovió la utilización de tecnologías y productos rusos en el gobierno y en las empresas rusas. Y por último decir que diversificó su comercio, fortaleció su relación comercial con China, con Brasil, con Sudáfrica, con Israel, en fin, fortaleció su relación con algunos otros países que estuvieran fuera de aquellos que podrían imponerle sanciones, y hoy lo estamos viendo. Bueno, en ese sentido, entonces, Putin tendría ya una vía para escaparse de lo que son las sanciones
hasta cierto punto, pero entre estas sanciones, entre la ayuda armamentística que se le ha prestado desde afuera a Ucrania en los últimos días, la última pregunta sería esta. ¿Puede Ucrania resistir o incluso, no sé si es muy fantasioso, ganar la guerra? Mira, el tema es que todo lo que se haya preparado Putin será insuficiente para evitar el enorme daño que viene a la economía rusa. Eso no hay duda. Las sanciones han sido de una envergadura colosal, particularmente las anunciadas este fin de semana por la Unión Europea, son de un impacto brutal en la economía rusa. Entonces, sí va a haber en Rusia un impacto económico, pero yo creo que el tema de Putin es, la intención es ganar lo antes posible esta guerra para evitar ese costo. En paralelo vemos todo este armamento y ayuda económica que viene hacia Ucrania y que va a fortalecer sin duda la defensa ucraniana. ¿Es impensable que la vaya a ganar? Bueno, digamos, no es imposible. Las guerras urbanas son muy complicadas. La última guerra urbana de gran tamaño que vimos, que fue la de Mosul, pues tardó 9 meses Mosul en caer. Entonces, es probable que no sea algo que suceda de un día al otro, sobre todo a la luz de de estos refuerzos que van a llegar a la resistencia ucraniana y partiendo de la base que la defensa siempre tiene la ventaja de estar operando en un territorio que conoce y conoce bien. Entonces, creo que en los próximos días tendremos más claridad sobre ello. Yo creo que tanto así como ganar, no, pero sí extender este conflicto, hacerle pagar un costo mucho más alto a Rusia. Ya Rusia reconoce desde el día de hoy bajas en su ejército y eso creo que es una señal de que habrá un costo también para Rusia y pues este cierre a la oligarquía rusa para poder invertir, sacar sus inversiones, etcétera, en las grandes ciudades de Occidente, pues podrá pesar. Yo creo que en Rusia, más que una revuelta social, que todos apuntan a que habrá una gran revuelta social porque el pueblo no va a aguantar que le cierren la llave, puede ser, pero yo creo que eso tardaría en gestarse un poco más. Las fisuras que existen en el control de Putin, todavía no eran lo suficientemente grandes para armar una revuelta de esta naturaleza y el control policíaco sí y mediático sigue siendo muy fuerte, pero sí que puede haber, creo, más fácilmente un golpe interno, digamos, de la propia oligarquía, de los propios círculos cercanos que puedan buscar ponerle un hasta aquí a Putin. Finalmente eso queda en el campo ruso, a Occidente le toca ver qué es lo que puede hacer de este lado sin confiarse en esas dos opciones. Bueno, llegamos al final de la entrevista. Brenda, desde ya te agradecemos la participación, tus comentarios, te agradezco desde ya y ¿quieras decir algo? Gracias, Alma, Felipe. Simplemente mencionar que, aunque pareciera obvio que lo más grave es el costo humanitario en una guerra, nunca hay que dejarlo de decir. En las guerras hay sufrimiento, hay padres que pierden a sus hijos, niños que quedan huérfanos. Eso no puede dejar de mencionarse en ningún espacio porque parece que la humanidad no ha entendido con toda la historia. Volvemos a repetir estas atrocidades. Pues hagamos votos por la paz y despedirme por ustedes, invitarlos a seguirme en mis redes sociales. Me pueden encontrar en Twitter como @b_estefan y en Facebook como Brenda Estefan. Que tengan un lindo día. Igualmente, Brenda, muchísimas gracias. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes como @politicacarta y en Instagram como Carta Política. Nos estaremos viendo en futuras entrevistas, transmisiones, etcétera. Nos vemos.